Bienvenidos a la taberna de Rudolf Steiner una vez más. Hoy contamos con la visita de Fernando Arriero Perantón, doctor en teología, autor de un hermoso libro sobre Ethic Lesson que se llama La vida es bella, a pesar de todo, director y fundador de la Fundación Ethic Lesson. Bienvenido, Fernando. De nada, muchas gracias por abrirme esta ventanita para charlar un rato. Muchas gracias a ti. Muchas gracias a ti por estar aquí con nosotros. Si te parece, lo primero que me gustaría hacer sería presentar a Eti Gilesum, que es una desconocida, por lo menos para los que conocen a Rudolf Steiner. Y como este canal se llama Rudolf Steiner, aunque parezca que no hablamos de él, porque no lo nombramos, todo está relacionado con Rudolf Steiner, pues me gustaría aprovechar para decir por qué te hemos invitado y por qué queremos saber de Eti Gilesum. Sí. Bien. Sí, bueno, Rudolf Steiner habla de que lo que él llama la cabeza o el pensamiento en la evolución del ser humano está llegando a un punto en el que debe entrar en lo que él llama evolución regresiva. ¿Mm? Porque si seguimos trabajando con el pensamiento, si seguimos insistiendo en el pensamiento, vamos a llegar a lo que él llama una intelectualidad oscura. Y entonces él habla de que tenemos que hacer una cosa que él llama el yoga invertido, que bueno, puede parecer muy esotérico, pero que en el fondo consiste en bajar lo que es el pensamiento al corazón. Y claro, creo que desde mi punto de vista la única persona que en el siglo XX ha sido capaz de hacer eso ha sido Eti Gilesum, que a sí misma se llamaba el corazón pensante de los barracones, ¿verdad? Sí, sí, así es. Y eso que ese proceso no es que lo hizo, no sé cómo decirte, no lo hizo porque ella lo tenía prediseñado, sino que ya llega un momento en su vida que incluso tiene pensamientos suicidas y es cuando conoce a su psicólogo, que llega a ser su amigo y su amante, y lo que se da cuenta Julius Speer, que era discípulo de Jung, que esta mujer, para salir de ese estancamiento existencial o espiritual que ella llama, tiene que empezar a todo lo que viene en la cabeza, empezar a sentirlo y bajarlo al corazón. Entonces, Julius se da cuenta de que la escritura puede ser un buen cauce para una buena herramienta para este proceso y se lo propone. Y ella, que no le gustaba así al principio como mucho escribir de sus cosas, pues al final va a dejar unos diarios existenciales muy, muy potentes. Ajá. Otra de las cosas que me parece muy interesante de Eti Gilesum es que no responde a la idea preconcebida que tenemos de lo que es un santo o una santa en este caso. Y creo que, bueno, yo como tú trabajamos los dos con adolescentes, creo que uno de los problemas que tienen ahora los adolescentes es que no se ven identificados con lo que son las antiguas figuras de santidad. Y claro, en el caso de Eti, la primera idea que rompe, ¿no?, es su vivencia de la sexualidad. Ella no reniega de su sexualidad, tiene una aventura, bueno, una aventura no, realmente un amor apasionado con Julius Spears. ¿Qué nos puedes contar tú de eso? ¿Crees tú que realmente Eti sirve como nuevo paradigma para lo que es la santidad? Yo creo que aquí va a depender un poquito de lo que la gente entienda por santidad, lo que cada uno en ese concepto meta. Yo creo que cada vez somos más los que pensamos que la santidad no es una perfección moral inmaculada, sino vivir cada vez más abierto, cada vez más abierta al ritmo del espíritu que nos inhabita y así desplegarnos en el amor, ¿no? Ujú. Si hablamos así, pues sí, yo creo que Eti desde luego sí que es no sé si un modelo, porque yo creo que tampoco estamos llamados a mimetizar modelos externos, estamos llamados a ser nuestra mejor versión. ¿Qué ocurre con Eti? Pues que Eti, aunque es judía, es una judía asimilada, es decir, judía de sangre, pero ya no es practicante. Entonces, no tiene la carga ética moral de ciertos comportamientos y ella en su vida se permite o elige vivir ciertos comportamientos y también sexuales que no eran a lo mejor lo bien vistos en su época, ni siquiera serían la nuestra, en el sentido de que ella tiene muchas aventuras amorosas y sexuales
y las dos que nos cuenta en su diario se producen a la vez y se producen con dos hombres que la doblan en edad, es de la edad de su padre, y estamos hablando de que uno es su, digamos, psicólogo, amigo, amante, el cual estaba comprometido para casarse con una mujer que estaba en Inglaterra. Por lo tanto, ahí hay algo también un poquito, el tema de la fidelidad se pone en interrogación, que ella habla de qué significa ser fiel y qué no. Y luego el casero, ella que trabaja como ama de llaves en una residencia como de estudiantes, en un piso de estudiantes, pues el casero, el dueño de ese piso, también con una edad que la duplica en edad, pues también tiene una relación afectiva amorosa. Y todo esto es a la vez. Bueno, pues eso, dices, ¿qué pasa aquí? Pues ya hemos tenido, por ejemplo, un aborto, ya se practica un aborto en diciembre del 41, en su mismo diario pone, pues claro, estas cosas chirrían, no sé si mucho o poco, en muchas mentalidades, especialmente si queremos hablar aquí de santidad o del modelo espiritual. ¿Por qué? Pues porque también nuestra formación y tradiciones hablan de qué está pasando aquí, ¿no? Ajá. De hecho, bueno, una de las cosas que me cuesta con esta entrevista es precisamente hacerte preguntas, porque lo que me gustaría sería coger tu libro, por cierto, no lo he enseñado, este maravilloso libro, y leer frases de esta mujer que escribe literalmente como los ángeles. Y con respecto a esto que dices, hay una frase que me encanta de ella, dice, los vicios mayores no son extraños para mí, pero también tengo una gran fe en Dios. De alguna manera, lo que dices tú, ¿no? Sus vicios, por llamarlo de alguna manera, forman parte son el humus desde donde surgen sus virtudes. Esa intensidad se traslada de un sitio al otro sitio, ¿verdad? Sí, sí, hay una frase también con de ella, ¿no? Así como muy parecida de lo llevamos todo dentro. Eh, Ahora que estamos desgraciadamente con este conflicto en Europa, ella nunca llamará a los nazis enemigos, y eso que fue asesinada en el campo de concentración de Auschwitz. Los llamará los así llamados enemigos, como diciendo, lo que la gente llama enemigos, yo no lo puedo considerar tal. ¿Por qué? Porque muchos de los que ahora somos víctimas, si nos dejaran ser verdugos, seríamos, quién sabe, incluso más crueles que ellos. ¿Y por qué? Porque todo lo llevamos dentro. Dentro de nosotros está la víctima y está el verdugo, está el santo y está el pecador. Es decir, ojo, que el mundo se está volviendo a vivir todo entero en nuestro interior. Por lo tanto, yo creo que ella toma perspectiva, yo creo que con cierta sabiduría, porque si nos posicionamos, todo el mundo se posiciona en la parte de los buenos. Los malos son Sí. siempre otros. Ella, bueno, es prudente y yo creo que es sabia. Ya, ya, supongo que ahí le influyó mucho también el concepto de sombra de Jung, también la idea de Julius Spies de encontrar el centro vital, ¿no? Dentro de ti mismo. Y también es cierto, y también hay un antropósofo por el que vi en tu libro, Friedrich Rittelmeyer, Sí, que es el fundador de la comunidad de cristianos y que de alguna manera pues le hace ver también a Eti la necesidad de lo que dices tú, todo está en nuestro interior, ¿verdad? efectivamente, porque lo que ella descubre al escribir es que todos tenemos una interioridad habitada. Cierto que ella utiliza muchísimas metáforas, ¿eh? Entonces, una de ellas, de las que más es conocida, es que dentro de mí hay un pozo, en ese pozo está Dios, pero ahora mismo hay muchas piedras y arenas. Tenemos que desenterrarle. Es decir, esa interioridad no solo que hay en nosotros un espacio, pero no es un espacio vacío, es un espacio habitado que podemos contactar con él, como si fuera una fuente de agua que nos da sed, nos nutre si quieres, y además nos hace luego salir a los demás, ¿no? Como un surtidor. Sí, sí. Pero para llegar ahí hay un camino, por lo menos en tu libro esbozas un camino a través de lo que ella dice, ¿no? Y el camino comienza por una cosa también muy parecida a lo que propone Rudolf Steiner en sus ejercicios preliminares, que es la concentración. Pero es una concentración que tiene como base ordenar el caos. La vida de Etty Gillespie por dentro era un auténtico caos, ¿verdad? Sí, efectivamente, así lo llama ella, pasar del caos al orden. ¿Y en qué se ve? Pues que como en un diario íntimo uno expresa con muchísima libertad todo lo que le ocurre, cuando nos observamos a ella, habla de sobre todo cómo la tristeza, enseguida por cualquier tontería, la paraliza muchísimo.
o cuando está nervioso e inquietud, recurre a la comida y come muchísimo. No sé, el tema del cuerpo también aparece y el cuerpo también refleja, o sí, es lo que le pasa, la sintomatología del cuerpo habla de lo que está pasando al alma y también al revés. Es decir, sí, es un caos y solo cuando lo pone por escrito y cuando lo va comentando con Julius Speer, de repente dice, este hombre ha conseguido en mí más orden que en muchísimos años. Y otra cosa, por ejemplo, aparece, como dice el cuarto de hora budista. Es decir, le propone Julius que haga un rato de meditación o de silencio todas las mañanas, un poco, o que se duche con agua fría, que haga ejercicio. Es decir, que Julius no es que le dice, venga, haz un mes de ejercicios espirituales ignacianos, así por empezar. No, no, Sí, no. A ver, para poner orden, vamos a empezar por cositas que parecen tonterías, pero que no lo son. Llevan un dinamismo que ordena. muy bien. Sí, la segunda fase que yo he aquí apuntado es la fase de la atención, que tú también la estás esbozando ahora, ¿no? Según dice ella, escuchar con todo el ser. ¿Qué es para ti escuchar con todo el ser? Bueno, o para Eti, o para ti, Eti. Pues tuvo que ser algo muy especial porque no encuentra una palabra en neerlandés para decirlo, entonces recurre al alemán y dice Horchen, porque como que en alemán sí que tiene un verbo, o ella encuentra en ese verbo, que es eh, escuchar desde lo más profundo la profundidad de la otra persona. Y Ah, como ella habla de que en lo más profundo está Dios, dice, es una escucha que es Dios escuchando a Dios. Entonces, y luego sabes también un poquito por el libro, ¿verdad? Que un literato muy especial para ella es Rainer María Rilke, y de Rilke va a coger el espacio interior del mundo, esa expresión. ajá. Y es, pues básicamente es que todos los seres, no humanos y no humanos, todas las criaturas, tenemos una interioridad y en lo más hondo de nosotros mismos se da un vínculo. Es decir, Ujú. estamos hermanados con toda la creación. Entonces, claro, eso cuando es posible que lo haga, cuando presta atención, cuando escucha. Yo creo que la escucha es el caldo de cultivo que posibilita que Eti en solo 2 años, 2 años y medio, llegue de un escepticismo y un ateísmo, como ella misma dice de sí misma, a hablar de sí misma como la chica que aprendió a arrodillarse, es decir, a rezar, así dice ella, y define su vida como un diálogo interrumpido con Dios. O sea, ¿qué pasa en 2 años y medio Sí. para que pueda pasar de... Y no es una chica, digamos, inculta y nada, que no, se saca su derecho, estudia lenguas eslavas y tiene una mente lúcida. Sí, sí. Bueno, de hecho, tú has hecho una tesis doctoral sobre eso, ¿no? Las fuentes rusas en el itinerario de Eti Gilesum. Y la tercera, porque la tercera fase es decir, sí, muy bien, hay un encuentro interior con Dios, pero ese encuentro está mediatizado por el arte. Ella habla, por ejemplo, bueno, es una frase que dice después de escuchar La Pasión de San Mateo. Dice, a veces tengo la sensación de que Dios está dentro de mí, ¿no? Está el arte a través de la música, a través de, como tú muy bien dijiste, Rilke, Dostoyevsky, de alguna manera iluminan ese mundo interior de Eti, ¿verdad? Sí, creo que hay varios factores. En el arte, por ejemplo, es especialmente, bueno, además de la música, la literatura. De hecho, ella llama a la literatura mi patria. Ah, qué Y bonito. dentro de su patria tenemos especialmente autores rusos. Tenemos que apuntar que su madre es rusa, viene de una persecución, de un pogrom, y ella huye hacia Holanda, ¿no? Hacia los Países Bajos. Es donde conoce a su padre, al padre de Eti, a Luis, y entonces todo el alma rusa de su madre le va a llevar a investigar por ahí, a leer lo ruso. ¿Y qué pasa? Que yo cuando fui leyendo a Eti me encontraba que había algunas claves de espiritualidad de Eti que me sonaban bastante a la espiritualidad o a la mística ortodoxa rusa, lo que ocurría en los monasterios, por ejemplo, el monasterio de Octina, donde estaban estos monjes o guías espirituales o starets, donde que iluminaban a aquellas personas que iban a los monasterios a encontrar consejo, lucidez para su vida, y entonces me puse a estudiar un poquito la ortodoxia, bueno, la mística ortodoxa,
e intenté hacer una comparación entre las claves de Eti y ella. ¿Y qué encontré? Que encontré que las influencias, más o menos que se pueden, ¿de dónde le vienen? Pues de la literatura rusa. O sea, leer a Tolstoy, a Dostoyevsky, Rilke, que era austrohúngaro, pero enamorado de Rusia, y otros 3 o 4 autores más, por ahí vienen, porque la literatura rusa del siglo XIX está cargada, empapada de misticismo, de una religiosidad y de una sabiduría de siglos y de tradición, que yo creo que por ahí algo le tuvo que venir. Mm. Ella, sin embargo, va más allá incluso del concepto de Dios. Bueno, hay una frase aquí de Jung, ¿no? Que ella anota en unas cartas que le manda una amiga suya. Dice, conozco personas para quienes este encuentro con el extraño poder en su interior fue tan sobrecogedor que lo llamaron Dios. Pero ella va más allá. Y acaba diciendo, estoy segura de que no necesito la palabra Dios, que a veces me da la impresión de ser un grito primitivo, o un ser, o de ser una prótesis inútil. Es decir, la vivencia del símbolo supera el propio símbolo, ¿no? Claro, yo creo que es la experiencia de todos los místicos o de todas las personas con una espiritualidad muy cultivada, que al final las palabras, son conceptos que su contenido, en este caso, cuando hablamos de la trascendencia, quedan pequeñitas. De hecho, ya de Rilke, Teresa de Jesús hace poesía, San Juan de la Cruz también, de otros místicos de las religiones también, es decir, el lenguaje se queda corto. Pero en Neti además se ve en solo sus diarios que en solo 2 años y medio el concepto Dios va evolucionando. Cuando aparece Dios en esos primeros cuadernos de su diario, realmente le sigue sonando como obsoleto, como algo arcaico, y poco a poco lo va a emplear con mayor naturalidad, pero porque le va dando un contenido muy personal. De hecho, Eti nunca se la podrá decir que es católica, nunca jamás se bautizó, pero es que entonces los cristianos no pueden y canonizarla, pero es que los judíos, sí, era judía, pero tampoco. Es que la palabra Dios para Eti es muy sui generis, aunque sí que tiene influencias, o sea, no es una creatividad absoluta, pero al final tiene que hacer su propio camino. Su propio camino no está incrustado en ninguna tradición religiosa concreta. Sí, de hecho, ella habla de que tenemos que romper con nuestros prejuicios o nuestras ideas. Cito literalmente. Es que es tan hermoso que no me puedo resistir a leer a Eti. La mayor parte de la gente tiene ideas estereotipadas sobre la vida en sus cabezas. Tenemos que acabar con nuestras preconcepciones, eslóganes, eh, y encontrar el coraje de dejar ir todo. Solamente entonces la vida será infinitamente rica y rebosante, incluso en el sufrimiento que nos venga. Si es que lo dice ya muy bien. Sí. Sí. Además, pues ahora que estamos, que hemos pasado el Día de la Mujer, ¿no? Hace Sí. unas semanas. Un trabajo muy interesante es el feminismo en Eti. Es decir, Eti se da cuenta de que la mujer de su época, sus contemporáneas, el estereotipo de mujer que había, pues especialmente era la persona que ponía su seguridad en su marido. Es decir, el propio valor lo tenía, dice, también en este tema, ¿no? Por corroborar lo que dices, no solo en la cuestión teológica, ¿no? Es decir, ¿por qué la mujer es así? Es decir, como no vayamos más allá de nuestros maridos y creamos que nuestro valor está en el hombre con el que compartimos la vida, nunca encontraremos que el verdadero valor está dentro de nosotras. Entonces, dices, pero bueno, año 40 y tantos, en plena Segunda Guerra Mundial, bueno, pues, pero ella no lo dice como yo tengo una tesis doctoral en no sé qué universidad, he estudiado esto mucho, yo os lo cuento. Pues no, no. Ella expresa de manera natural en un diario lo que ella va vivenciando. ¿Y qué ocurre? Que las personas que nos acercamos a sus diarios vemos esa autenticidad y esa naturalidad con que cuenta las cosas, que es lo que nos enamora, porque coger un ensayo sobre feminismo en el siglo no sé cuánto, Sí. pues bueno, te lo lees, pues es interesante, pero claro, esto es lo que ella por las noches o por la mañana va escribiendo, y eso tiene un sabor diferente. Sí, bueno, tú acabas de decir la palabra que nos enamora. Es difícil, yo creo que es imposible no enamorarse de la chica que no sabía arrodillarse, de Eti, ¿no? Sí, a mí, por ejemplo, sí que me valió a nivel personal a poner palabras sobre cosas que a mí me pasaban en la vida
que no sabía cómo, no sé, cómo vivirlas a nivel espiritual, a nivel de búsqueda vocacional, existencial. Porque claro, había cosas que en mí sentía como un caos. Cuando ves a otra persona caótica y viviéndolo con naturalidad, con alegría, también con lucha, pero también como que todo va encajando si escuchas por dentro, dices, qué bien, una buena compañera de camino. Pero no es Sí. que me pase a mí, es decir, las personas con las que siempre en contacto a raíz de ti, es tan fácil sentirse identificado con ella que sí, es un enamoramiento o es una buena amiga con la que puedes caminar, puedes hablar con ella de cualquier cosa o porque con ella no tienes complejo, es decir, con ella es todo naturalidad. Estás tomando un café con ella. De hecho, en la fundación tenemos una actividad que es un café con Eti. Y está muy bien puesto, ¿por qué? Porque es que al final sientes que Eti está, junto con los que allí participamos, charlando de la propia vida sin grandes complejos, porque estás con Eti, no estás con, a lo mejor, con un santurrón, una santurrona de estos que te, "Buah, ¿qué voy a decir yo delante de esta persona?". Pues con Eti puedes hablar de todo. No, no, y de hecho, una cosa que me sorprendió es que esa naturalidad ella la lleva incluso a la oración, al diálogo con Dios. Es un diálogo para nada distante, para nada... De Claro, hecho, ella habla incluso de ayudar a Dios. es una de las expresiones que más llama la atención a los que nos acercamos a ella, ¿no? Tú, Señor, no puedes ayudarnos. Claro, estamos en la guerra mundial, están muriendo gente por todos lados, ve la impotencia que hay por todos lados, mucha gente mira al cielo como diciendo, oye, Dios, si tú eres bueno y existes y tal, no, ella como que tiene con mucha claridad de, tú, Señor, no puedes ayudarnos, somos nosotros los que te podemos ayudarte a ti. ¿Cómo? A cuidar la presencia tuya en nuestro interior. Porque mientras esté esa presencia tuya, esa luz en nuestro interior, habrá esperanza para poder seguir viviendo. Bueno, esta mujer, ¿cuántas clases de teología da en su vida? Pues ninguna. Por lo tanto, es muy llamativo, es muy auténtico, porque, no sé, expresa lo que va viviendo y yo creo que es que eso enamora. Ya, ya. Y además, ella lo lleva a la práctica, como tú muy bien dices, porque ella tuvo la oportunidad de librarse de los campos de concentración y decidió que esa no era opción, que la opción era quedarse con los que estaban sufriendo y sufrir el mismo destino, ¿verdad? Mm. 15 de julio del 42, viendo que la cosa se ponía muy difícil, sus amigos le insisten en que se apunte a lo que llaman el Consejo Judío, que eran judíos que ayudaban en el tema burocrático a los alemanes. Eh, y entonces tenía ciertos privilegios. Ella se da cuenta rápidamente que esos privilegios, claro, eran a cambio de, por ejemplo, hacer listados de personas y tal. Y dices, uy, 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 esto es ser cómplice. Entonces ella recurre de nuevo a los jefes esto y dice, oye, yo quiero hacer otra cosa. Y es cuando la dejan, vale, pues acompañar a los tuyos a los campos de concentración. Como ella es del Consejo Judío, tenía el privilegio de que si se ponía enferma, tal, podía salir del campo de concentración y luego volver. Y así una temporada. Pero cuando las medidas antisemitas fueron ya un paso más allá todavía, dicen, bueno, de todos los que sois del Consejo Judío, la mitad ya os tenéis que quedar en el campo como prisioneros. La otra mitad, pues podéis salir por ahora. Entonces ella pudo, por lo menos, pedir ser tenida en cuenta para irse fuera. No, y ella dijo que no, que ella se quedaba dentro del campo de concentración y así es. ¿Es heroico o no es heroico? Yo no me meto ahí. Es cierto y hay que decir también, por no la verdad, que sus padres habían llegado a ese mismo campo de concentración semanas antes. Entonces, claro, yo creo que también el saber que tus padres y un hermano suyo habían llegado al campo, ella pensaría, ¿cómo me voy a ir, no? Pero yo creo que no solo es cómo me voy a ir y dejar solo a mis padres, porque el mayor agobio que tuvo cuando llegaron sus padres y su hermano al campo es, Dios mío, porque la relación con ellos no era muy buena, Dios mío, que no me ate ahora la fuerza de la sangre. Yo no quiero estar aquí en el campo de concentración atendiendo solo a mi padre, a mi madre o a mi hermano, que yo quiero estar aquí para todo el mundo. Ella iba a los barracones de creación de hospital, etcétera. Entonces ella tuvo muy claro
que sí, me quedo con mis padres y tal, pero me quedo porque quiero estar con todo el mundo, haciendo pequeñas labores, nada, unos servicios pequeñitos, pero que para ella daban sentido porque entendía que ella tenía que estar con su pueblo. Ya, ya. Y de hecho, de alguna manera, en el campo de concentración se pone a prueba la fortaleza de ese reino interior eh, en el que ella dialogaba con Dios. Y bueno, una de las cosas que yo no sé si voy a ser capaz de explicarla porque es que es muy complicado, pero eso, ella describe cada instante, ¿no? Como una especie de totalidad, como una especie de absoluto, en el que se encuentra concentrado todo lo bueno y todo lo malo posible. Y entonces ella de alguna manera, en campo de concentración, donde supuestamente se encontraría todo lo malo, ella descubre también el bien más grande. No sé si me he explicado bien o si entiendes esto que te estoy diciendo. Cuando ella está en el campo de concentración, dentro de su proceso, el itinerario espiritual está llegando ya a, bueno, a ciertas fases en las que, en las que no puede concebir que haya espacios donde no esté Dios. Es decir, ¿y qué ocurre? En medio de la miseria, de la muerte, de la injusticia, de los insultos, ¿Dios está? Sí, Dios está, Dios está. O sea, no tiene ningún problema, pero no solo eso, que cuanto mayor es la desnudez externa, se hace como mucho más patente que lo que le hace emocionarse y ser una persona agradecida está presente. De hecho, yo creo que el texto más bonito, el más bonito para mí, y el que más refleja cómo pudo morir a nivel interior, es la carta 60. ¿Por qué? Porque de su último diario no se ha encontrado. Su último diario estaría en Auschwitz fue asesinada y ese diario está perdido. Pero desde allí, pero escribe, no en Auschwitz, pero los últimos días antes de ir a Auschwitz, escribe a una amiga suya y dice, te copio unas líneas de mi diario y las escribe. Y entonces nosotros sabemos que es de su diario porque ya dice que son de sus diarios, pero ese diario es el que nos ha encontrado. Entonces dice, cuando estoy con los pies en tu tierra y miro a tu cielo, me caen lágrimas de continuo agradecimiento. Y esa es mi plegaria de cada día. A ver, esto es una locura. En un campo de concentración, a pocos días de marcharte a Auschwitz, me estás diciendo que cuando paseas por el campo de concentración de transición de Westerbork al este de los Países Bajos, cuando paseas miras al cielo y lo que te sale de ti es agradecimiento puro, que hasta el punto de emocionarte con lágrimas y así es como tú oras, o sea, esa es tu oración. Y vienen más frases. Por ejemplo, ¿qué necesario es enseñar a escuchar hoy en día a tus hijos, a los hombres de hoy en día? Porque ahí es cuando lo que rescato lo que decíamos antes, la escucha es el caldo de cultivo donde ella ha descubierto todo. O sea, decir eso, estamos hablando de unas, no sé, de un ranking especial, no sé cuánto lo podríamos decir, cuántos ucranianos podrían decir eso entre las bombas que están cayendo en Mariupol. Imagino que sí que los hay, porque no es que Haití fuera la santa número uno, pues desde luego sus diarios reflejan que el itinerario espiritual que ha hecho en 2 años y medio transforma su modo de mirar y de sentir, cuando lo normal sería buscar estrategias para escapar y sobrevivir. Ya, ya. Cuando decías esta cita, la número 60, dijiste, ¿no? Sí, intentaba comprender lo que tú estabas diciendo, cómo se puede llegar a ese estado. Y claro, quizás ese agradecimiento que ella muestra es porque en esa especie de solidaridad con Dios o de ayuda de Dios, ¿no? Es decir, probablemente ella sintió, y me imagino que eso también la llevó a sentir ese agradecimiento, ella sintió que ella era el único consuelo posible en un espacio donde no había consuelo. De hecho, bueno, según dices en tu libro, su día a día consistía en ir por los barracones, escuchando básicamente las penas de la gente, ¿no? Y probablemente, claro, el que ella tuviera la posibilidad de poder
ser el único resquicio por donde entraba la luz en un sitio donde no había luz, el dar testimonio de la luz, ¿no? En un estado donde no hay luz, pues quizás es lo que le llevó a sentirse tan agradecida. No tanto por la situación que sucedía en el campo, sino por la posibilidad de ser testimonio de esa luz en un sitio donde no la había. Obviamente, por lo que está sucediendo en el campo, uno no puede estar agradecido de la muerte, la injusticia, la oscuridad, tal. Sino yo creo que es porque descubrió, y por eso titulé así mi libro, una frase que ella dice varias veces, no sé si una decena por lo menos. La vida es bella a pesar de todo. Es decir, una persona ha llegado a un nivel de su vida en el que descubre que la vida, primero, tiene momentos malos y que la muerte forma parte de la vida. Y que por la muerte y por las injusticias uno no puede decir que la vida no merece la pena. No, es que las vidas son así. Y si alguien está esperando otro tipo de vida, pues que hable con Disney y que se haga una película. Pero en principio, no. Pero no solo eso, la vida, a pesar de todo, y yo a veces digo, y con todo, sigue siendo bella. Y descubrir eso no solo como una idea, sino existencialmente vivir la belleza de la vida te hace la belleza es gratuidad absoluta. Y si es gratuidad absoluta, ¿qué ocurre? Te sale agradecimiento absoluto. Entonces, yo creo que ella se convierte en un gracias, porque es capaz de experimentar, no solo de pensar, que la vida es bella a pesar de todo. Y de hecho, yo creo que una de las cosas que a ella le ayudó fue mirar al cielo, como he dicho antes. ¿Pero por qué? Porque ya lo hice varias veces. El firmamento que nos cubre, como si fuera el techo, nos cubre a todos los seres humanos. De tal manera que descubre que esa belleza es para todos. Da igual, entiéndeme, en qué parte de la alambrada de púas estés. Si estás hacia adentro o estás hacia afuera. Es decir, el cielo que cubre a Ucrania y a Rusia es lo mismo. Ven la misma luna, ven las mismas estrellas. Esa belleza es gratuita. Por lo tanto, la vida sigue siendo bella. Es que es bella. A pesar, sí, a pesar de las mayores atrocidades. Por lo tanto, la belleza es la vocación a la que estamos llamados, lo que ya podemos estar disfrutando. Claro, esto dicho a mí mismo, ahora intentando expresarlo, se me queda como muy corto. Siento que es mucho más de lo que puedo expresar, pues ahora pongamos en su lugar. No solo es intuirlo, es vivirlo existencialmente. Quien vive así es que lo normal es que le salga gracias continuas. ¿Por qué? Pues porque la vida es bella. Sí, sí. La profesora de religión de mi instituto, a quien le mando un saludo, se llama Almudena, dice que yo vivo en una etapa anterior a la religiosa, vivo en la etapa mágica supersticiosa. Porque cuando entrevistamos a Pablo Dors, Sí, bueno, empezaba el canal, teníamos muy pocos suscriptores y le pedí que por favor ella da, bueno, está en catequesis y todo esto, y le pedí que por favor que mandase, que reenviase la entrevista a mucha gente, ¿no? Y al día siguiente en la iglesia de Reboreda cayó un rayo que reventó el campanario. Y ayer, y ayer, cuando estaba preparando, bueno, dando el último toque a la entrevista, me fui a pasar por el bosque. Yo vivo al lado del bosque. De repente, pues me puse a pensar en Eti. Iba con mis perras, ¿no? Y me puse a pensar en Eti. Y en ese momento, te enviaré la foto, ¿eh? Apareció un arco iris precioso, 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 en vertical. Y bueno, me llamó la atención ahora cuando dijiste que Eti lo que hacía era mirar al cielo y que ahí sacaba sus esperanzas, ¿no? sí, sí. De hecho, otra de las frases que hemos dicho antes es el verbo arrodillarse. De hecho, mi tesis doctoral inicial era solo estudiar el verbo arrodillarse en los textos de ética. Porque claro, ella es judía, los judíos no se arrodillan, oran de pie. Entonces, cómo ella se define a sí misma como la mujer o la chica que no sabía arrodillarse y que lo aprendió arrodillada en una alfombra de coco en un baño. Así se llama ella a sí misma. Antes de tener esa experiencia de caer arrodillada, o como dice ella, de que alguien se arrodillara en mi interior, aparece ese verbo cuando va en el tren hacia Deventer, donde vivían sus padres, y ve el río Ixtel, y ve los caballos, y ve los campos, y ve no sé qué, dice, ahora comprendo por qué mucha gente se arrodilla.
Es decir, la naturaleza, la belleza, la creación, en ella ya era motivo de veneración, de adoración. Entonces, pues un poquito para corroborar lo que dices, es decir, sí, la creación, el cielo, son experiencias, además, en todas las religiones, en todas las espiritualidades y en todas las personas que, siendo agnósticos o ateos o como se quiera cada uno denominar, pero creo que ante la belleza uno a veces queda absorto y entiende de la sacralidad de nuestro planeta y del universo entero. Sí, sí. La última frase de su diario es, hay que aceptar las propias pausas. ¿Qué significa eso para ti o cómo lo interpretas tú? Esa fue uno de los grandes aprendizajes de su vida. Ella habla de paciencia, que al principio ella no tiene paciencia consigo misma. Ella se da cuenta de que en la vida hay momentos de parón, de pausa, de que aunque queramos avanzar, no podemos. Hay otros momentos que va todo muy rápido y querríamos como apretar el freno. Y en ese último cuaderno, ella lo escribe, ya ha estado en Westerbork, y como os he dicho antes, ella podía salir si se encontraba enferma. Ella sale a Ámsterdam a sanar y a curar un poco, y ella quiere, una vez que está en su casa, en la cama, ella quiere volver cuanto antes, pero se da cuenta de que su cuerpo no aguanta, y dice, yo es que voy a ir a ayudar al campo de concentración y voy a ser un estorbo, me van a tener que cuidar a mí porque yo no aguanto. Y entonces hay unos diálogos con Dios donde intenta chantajearlo un poco, diciendo, venga, venga, por favor, cúrame pronto y que me voy, ya, tal, tal. Y se da cuenta de que los tiempos de Dios o los ritmos del espíritu muchas veces no son nuestros propios ritmos. Entonces lo que ocurre es básicamente, como dice, al final en la vida hay que saber aceptar las propias pausas. Entonces, bueno, es como saber gestionar los ritmos de cada uno y acompasarlos a los del espíritu, a los de la propia vida, porque la vida o nuestro cuerpo también hablan. Entonces hay que saber cómo escucharlos para no meter la pata mucho. Antes de terminar la entrevista, que me ha encantado, la verdad, me gustaría que nos hablases del trabajo, que en el fondo es la continuación del trabajo de ETI, ¿no? A través de tu fundación, de la Fundación ETI Gilesum. Creo que haces varias actividades. Si nos podías informar, ¿qué te propones con la fundación? Cuando terminé la tesis doctoral, yo quería que esto no se quedara en meros estudios racionales y más o menos interesantes que a mí me han servido y que a otros les podían servir para sus propios itinerarios, ¿no? Quería hacer que esto fuera posible también a nivel solidario. Entonces, buscando información para la tesis, encontré que Rosana Navarro, desde Colombia, tenía una fundación, la Fundación Etigidesum, y hablando con ella, dije, oye, a mí me gustaría hacer algo en España. Y entonces es cuando, hablando con ella, formamos la Fundación Etigidesum España, como delegación de la de Colombia, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí el primer objetivo es dar a conocer a ETI. Por ejemplo, también soy el fundador de Challenge Internacional, que son peregrinaciones virtuales por el mundo. Hicimos una peregrinación a Auschwitz y a esa peregrinación pues la han hecho ya más de 4.500 personas. Es decir, claro, ETI, mucha gente no la conoce, sobre todo en habla hispana, y la han conocido más. Pues también conferencias, los retiros espirituales que hacemos, el último lo hicimos en el monasterio de Valvanera, de aquí de La Rioja, etcétera. O sea, todos procesos interiores. Hacemos el café con ETI, virtual y presencial, y hacemos también como un recorrido con mi libro de cómo actualizarlo a la propia vida, cuaderno a cuaderno. ETI tiene 11 cuadernos y las cartas. Pues eso da para un año y con acompañamiento o seguimiento espiritual. Claro, pero además de todas estas cosas, dar a conocer y provocar procesos de crecimiento y de integración, queríamos que esto tuviera cuerpo a nivel solidario. Entonces, la fundación tiene en un barrio de Bogotá, se llama El Codito, está atendiendo a niños con familias pues, con situaciones muy complejas, muy complejas. Y luego acá en España estamos en la clínica Valvanera, que ahora mismo por el tema del COVID todavía no podemos entrar, pero es acompañamiento de los enfermos sin familias, de personas enfermas que no les visita nadie porque están en situación de soledad.
Entonces veíamos que ese era como nuestro campo de concentración, nuestro Westerbork. Y Sí. luego veíamos que otro campo de concentración actual son los centros penitenciarios. Entonces hacemos algunos talleres y actualmente estamos haciendo en el módulo de mujeres algunos talleres de expresión. Y estas son las dos cositas más de solidaridad que estamos haciendo en España. Tenemos poquitos años y somos pocos todavía en la fundación, pues donde llegamos. No, no, pues ya me parece demasiado. Si todo esto se hace bien, pues ya me parece demasiado. Y bueno, además creo que eso es hacer que Eti siga viviendo, ¿sabes? A través de lo que estáis haciendo. Nosotros pondremos un enlace debajo para que la gente pueda entrar en tu fundación y bueno, Vale. y compartir con ella o hacer algo con ella si quieren. Pues Fernando, sí, no sé si quieres decir algo más de la chica que no sabía arrodillarse. Pues que una de las cosas que estoy así como orgulloso es que conseguimos una beca de una fundación de literatura holandesa y gracias a la fundación y a gente que nos ha echado una mano, pues tenemos ya las obras completas en español, que me daba mucha pena, que estaban ya en 13 Que las tienes en la idiomas. mesa, ¿verdad? Las tienes en la mesa. Sí, Sí, sí. me las compré, son una maravilla, la verdad, una maravilla, sí, sí, Pues una claro, maravilla. ojalá lo hubiera tenido yo para hacer mi tesis, porque claro, yo mi tesis la tuve que hacer pues eso, en inglés, en francés, en italiano y tal, pero bueno, pues aquí hay una traducción de todos los cuadernos y Sí, de todas las cartas. Yo creo sí, que las personas que nos estén escuchando, bueno, su lengua materna es el español, yo creo que si quisiera acercarse a todas las obras completas ya las tenemos. Y yo creo que eso es como una pequeña servicio que hacemos desde la fundación y pues a todos los hispanohablantes. Así que bueno, ahí las tenemos también. muy bien. Pues si tuviera que pedir un deseo, sería, bueno, en esta vida es imposible, pero en la otra vida, antes de conocer a Dios, me gustaría conocer a Eti Gilesum. Te lo Sí, la prometo. verdad que sí. Que no, la verdad que es una mujer que yo me tomaría un par de cervezas con ella, desde luego, y hablaríamos de tantas cosas, porque yo creo que nos reiríamos mucho, porque su espontaneidad y al mismo tiempo su profundidad da para no aburrirse, pero saber que esas conversaciones con ella no te dejarán indiferente. Así que sí, ojalá nos encontremos todos. Muy bien. Por ahora tenemos los cafés en tu Ahí, fundación. eso es. Fernando, Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en esta taberna. vale, gracias, Oscar. Un abrazo y para Un todos los que abrazo. nos estén escuchando. Chao. Chao, mucha suerte. Gracias por estar aquí.